para hacerlo. Actualmente también tenemos servicios de interpretación disponibles durante esta llamada. Si pueden ver en su pantalla de Zoom, pueden ver un globito donde dice interpretación. Ahí hay la opción que ustedes tienen para entrar para utilizar nuestros servicios. Lo voy a decir rapidito en inglés para los que se están uniendo. There are interpretation services at the bottom of your screen if you would prefer to listen to this conversation in English. Muchas gracias para las personas que están entrando ahorita. Vamos a tener una conversación muy importante sobre el calor extremo y cómo está afectando a nuestras comunidades hoy en los Estados Unidos. Para empezar, quiero darles un poco de contexto, ¿verdad? Este verano, la Asociación Meteorológica Mundial declaró que julio fue el mes más caluroso, más caliente registrado en la historia del planeta. Phoenix, Arizona, experimentó 31 días por encima de 110 grados Fahrenheit o 43 grados Celsius. Dallas, Texas, experimentó casi 44 días con temperaturas alrededor de 100 grados Fahrenheit, y Miami experimentó alrededor de 46 días consecutivos con un clima de alrededor de 100 grados Fahrenheit o más. Al mismo tiempo hemos visto los incendios forestales en Maui, que mataron a unas 110 personas, y California experimentó su primera tormenta tropical en más de casi 80 años. No hay duda que el cambio climático está contribuyendo en gran medida a estos patrones climáticos inusuales y realmente mortales que estamos experimentando en todo el mundo. Las olas de calor particularmente son cada vez más frecuentes y más intensas. Se proyecta que si las emisiones de gases de efecto invernadero no se reducen significativamente, las temperaturas máximas y mínimas diarias aumentarán al menos 5 grados Fahrenheit en la mayoría de áreas, ciudades, pueblos en los Estados Unidos a mediados del siglo. Cuando hablamos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, nos referimos específicamente a tomar medidas para minimizar los contaminantes en nuestro aire, que son en gran medida el resultado de la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el gas. Como muchos en esta llamada saben, y muchos de los participantes en esta convocatoria por lo general saben, el calor extremo no se refiere solamente a temperaturas más calientes o un poco más húmedas, sino es un fenómeno que afecta a las personas de manera diferente según la ciudad, según la salud de las personas, la profesión de las personas, el acceso que las personas tienen a atención médica y el acceso que las personas tienen a viviendas asequibles. Es por eso que hoy estamos convocando este espacio con organizaciones miembros de Alianza Américas en la región sur de los Estados Unidos para hablar sobre cómo son y cuáles son algunos de los desafíos que sus comunidades enfrentan regularmente como resultado del calor extremo y leyes laborales débiles realmente que no protegen a los trabajadores que trabajan al aire libre. Hoy nos acompañan organizaciones que han dedicado sus misiones y su trabajo a servir y a organizar a las comunidades migrantes en sus estados dentro de los Estados Unidos. Nos acompaña Rosana, cofundadora de Women Working Together USA, una organización que moviliza a trabajadoras domésticas en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Florida. Rosana es de Uruguay y emigró a los Estados Unidos hace 21 años. Ella lidera los esfuerzos educativos y las relaciones con los medios de su organización. Rosana también es miembro de la Junta Directiva de Alianza Américas. También nos acompaña Elmer de Central American Resource Center o CRECE en Houston, que es una organización con base en Houston, y él actualmente es el director de estrategias y alianzas en CRECE. Elmer emigró a los Estados Unidos desde El Salvador, donde desarrolló su pasión por la educación popular, que lo convirtió en un educador y activista. Elmer también es miembro de la Junta Directiva de Alianza Américas. También nos acompañan compañeros desde WeCounts. El compañero Pedro Marcos Raimundo trabaja en techado y en construcción y en otras posiciones también al aire libre en el estado de Florida. Él es miembro líder de WeCounts
integrante del comité de la campaña de Qué Calor y vicepresidente de la mesa directiva de WeCount. Se les agradece mucho a todos los panelistas y a los participantes por estar aquí con nosotros hoy. No se olviden utilizar el chat si tienen alguna pregunta durante los minutos en los que los panelistas nos están compartiendo sobre sus trabajos y sobre sus esfuerzos en sus estados. Entonces, para comenzar este espacio, le vamos a pasar la palabra a Rosana. Como ella trabaja en una organización con base en Florida, Rosana, sabemos que el calor extremo es un fenómeno que les ha impactado a ustedes en Florida por mucho, mucho tiempo. ¿Puede usted decirnos cómo las constantes y prolongadas olas de calor en el estado de Florida este año y la exposición en general al calor extremo, cómo es que esto ha impactado las comunidades con las cuales ustedes trabajan? A diferencia a años anteriores, cuando el calor estaba ahí, pero no estaba tan fuerte y con tanta frecuencia. De nuevo, muchas gracias y le pasamos la palabra a Rosana. Muchas gracias. Como se mencionaba en la introducción, las olas de calor son cada vez más fuertes, más duraderas, a consecuencia del cambio climático. El Centro de Control de Enfermedades, CDC, ha señalado que mueren aproximadamente 618 personas por año a causa del calor extremo, donde las temperaturas en verano están cada vez más altas y mucho más húmedas del promedio que se conoce. El estado de la Florida ha experimentado en este año 2023 temperaturas mucho más elevadas que años anteriores, llegando a superar los 115 grados Fahrenheit, 46 grados para aquellos quienes manejan los grados Celsius, o sea que muy, muy elevada en comparación con años anteriores. Un estudio de la Universidad de la Florida arrojó que entre los años 2010 y 2020 han ocurrido 215 muertes relacionadas con el calor. Y cada año en Miami-Dade mueren al menos 34 personas debido a este calor extremo. Las olas de calor han impactado considerablemente a la población de las trabajadoras del hogar y a su núcleo familiar, que en su mayoría son trabajadoras y trabajadores de la construcción, de la reparación de techos, mantenimientos de campos de golf, jardines, construcciones en la calle, etcétera, ¿verdad? Y otras actividades que se hacen al aire libre con jornadas mucho más de 8 horas y con condiciones que son inadecuadas para la realización de estos trabajos, ¿verdad? Tienen que ver con que no tienen una ropa adecuada o un descanso quizás merecido como tiene que ser. También mencionar que Women Working Together somos y es una organización de base compuesta por mujeres, pero también por su núcleo familiar, trabajadores inmigrantes, cuyo objetivo es empoderar a otras mujeres a través de la educación, la información, el liderazgo y la participación en diferentes ámbitos de la sociedad. Nuestros principales pilares son, como mencionaba, la educación, pero también la abogacía por la inmigración, la salud, la economía femenina y el cambio climático. Cada uno de estos pilares se ha visto afectado por las consecuencias del cambio climático, repercutiendo sobre nuestra comunidad más vulnerable, teniendo un impacto devastador en las vidas de nuestros miembros y de nosotros mismos como integrantes de Women Working Together. Nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores día a día se enferman por exposición al calor, bueno, en el trabajo, como mencionábamos, al aire libre, pero también se hace difícil mantener y poder acceder a recursos
porque sabemos que muchos de nuestros miembros tienen problemas inmigratorios, no pueden acudir a centros de salud, porque, bueno, como se sabe, este año el gobernador Ron DeSantis ha aprobado una ley en el estado de la Florida, la SB 1718, en la cual, entre muchas de las cláusulas que tiene esta ley, las personas que se acercan a los centros de salud les requieren su estatus migratorio. Tampoco las personas el estado de la Florida está siendo más costoso vivir, rentar, ¿verdad? Aquí en el estado, y por tener estos altos precios de la renta, a veces no se puede pagar ya que los salarios son los mínimos. Y bueno, Rosana, creo que te estamos perdiendo. Ahorita, ¿ahora me escuchan? sí, ahora sí te escuchamos. Es que quiero comentarles que a raíz de este cambio climático, en la ciudad donde vivo hay una fuerte tormenta también, así que bueno, estamos siendo impactados por esto. No sé en qué parte me perdieron, pero bueno, quiero recapitular brevemente que hablábamos de la problemática que tienen los y las trabajadoras del hogar con sus familias porque no pueden acceder a un sistema de salud, ya que en la Florida, bueno, estamos con estas leyes que han impactado e impactan, ¿verdad?, a las familias, y que tampoco pueden tener condiciones de una vivienda acorde a los salarios que tienen todos los meses, o que ganan durante el día o en la semana. También decir de que la coalición de viviendas de personas de bajos ingresos ha revelado en un informe anual que los residentes de Miami y de todo el estado de la Florida necesitan un promedio anual de un salario de $51.619 para poder vivir en el estado de la Florida. Por lo tanto, se hace muy costoso acceder a tener una vivienda, como decíamos, confortable, y bueno, y esto hace que el 30% de los ingresos como mínimo se vayan a las rentas y a los gastos generales. Por lo tanto, nosotras como sentimos este impacto del cambio climático, creemos desde Women Working Together que existe una brecha entre la población que cada vez demuestra, y ya lo venimos viendo desde la pandemia, estas desigualdades sociales. Se cree que cada vez es más difícil vivir en Miami y en el estado de la Florida, porque, bueno, es muy difícil costear esta vida. También nosotras desde Women Working Together trabajamos para concientizar y concientizarnos de un planeta más limpio y de una sociedad más justa. Gracias. Muchas gracias a usted, Rosana, por darnos un poco de ese contexto sobre la situación en Florida, la situación que ustedes están viviendo y que han vivido ya por muchos años. Realmente nos ayuda a contextualizar un poco cuáles son esos desafíos y cómo es que el tema de viviendas, el tema de acceso a viviendas asequibles, realmente impacta, ¿verdad? Y realmente vemos que las personas son más impactadas cuando no hay acceso a estos recursos. Ahí es donde se nos entra la conversación de las desigualdades, ¿verdad? Cómo es que cada persona enfrenta patrones climáticos de manera diferente dependiendo en el acceso a recursos que tiene, ¿verdad? Entonces, gracias por ese contexto. Ahora mismo le vamos a pasar la palabra al compañero Elmer Romero de Crescent Houston, quien nos va a presentar un poco sobre cómo es que las olas de calor se presentan y cómo es que el calor extremo por lo general se presenta en el estado de Texas, cómo es que ha afectado a las poblaciones migrantes, a las personas trabajadoras desde Houston. Entonces, muchas gracias, Elmer. Le pasamos la palabra
a usted para que nos dé un poco de este contexto de Texas. Gracias, buenas tardes. Un saludo desde Texas. Pues voy a empezar diciendo cómo está la temperatura y hoy está un poco fresco porque estamos a 98 grados Fahrenheit. Como usted decía, han sido casi 44 días donde hemos experimentado temperaturas arriba de los 100 grados. Pues yo voy a compartir con ustedes una presentación, una visión desde lo que está pasando. Yo estoy en Houston con la organización Crecen, que tiene 40 años trabajando con la comunidad migrante en el sureste. Y voy a tratar de responder a estas preguntas, ¿verdad? Un poco empezando los obstáculos que las comunidades están viviendo con esto del calor extremo en Houston y sus alrededores. Pues yo creo que ya tanto Roxana como Melanie nos ilustraron muy bien que estamos viviendo una época de calor extremo, ¿verdad? Y se siguen batiendo récords, las temperaturas siguen subiendo, o sea, estamos realmente en una crisis climática y ya está el debate si esto es irreversible o no, ¿verdad? Entonces, pues eso es evidente. Las temperaturas de alguna manera de este calor extremo suben y ya estamos en una situación muy peligrosa, muy preocupante para el futuro de nuestras comunidades. Yo voy a enfocar mi presentación en las comunidades que más trabajamos, que son las comunidades jornaleras, trabajadores migrantes, mujeres trabajadoras del hogar, que son las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Entonces, ya otra vez la estadística nos dice que hay muertes por calor. Esto ya es un tema muy serio. O sea, el calor mata a la gente. Y eso hay que decirlo claramente, porque a veces pensamos que sí, un calorcito no va a hacer nada y todavía como que no hay esa conciencia, ¿verdad? Y a quién afecta más a aquellos que trabajan al aire libre. Obviamente nos afecta también a los que estamos dentro de nuestras casas, ¿verdad? Con aire acondicionado o no, pero son las personas más socialmente aisladas y económicamente en desventaja, quienes tienen ya enfermedades crónicas. Ciertas comunidades de color, personas que manejan, exponen más a los pesticidas y los migrantes en general, ¿verdad? Se dice pues que los trabajadores agrícolas están 20 veces más propensos a morir por enfermedades relacionadas con el calor que otros trabajadores. Un dato bien importante para tener en cuenta con nosotros que trabajamos y nosotras que trabajamos con comunidades agrícolas. Aquí en Texas no es tan fuerte la agricultura, pero sí en otros estados. Aquí es la jardinería donde están los trabajadores más expuestos, ¿verdad? Ahora quiero hablar un poco de una situación que se está dando aquí en Texas, muy particular con esto del calor, que tiene que ver con la ley que se llama HB 2127, que se le ha denominado la ley que mata. Y esto viene a sumarse a lo que ya nos ha descrito tanto Melanie como Roxana y lo que yo les estoy compartiendo. Y esta ley consiste pues en una escalada, ¿verdad?, republicana para debilitar las ciudades y condados demócratas del estado. Y están avanzando proyectos de ley que tomarían el control de las regulaciones locales. Aquí está el punto. Y que podrían ir desde la protección de los trabajadores hasta las restricciones de agua durante las sequías. Pues el gobernador aprobó y los grupos de cabildeo empresarial, ¿verdad? No es él solo, es todo un grupo de gente pudiente, poderosa, que tienen empresarios ricos, ¿verdad? Quienes están detrás de estas iniciativas. Y esta es la ley que prohibiría, pues, a ciudades y condados aprobar regulaciones y anularía las existentes que van más allá de la ley estatal, en una amplia franja de áreas que incluyen trabajo, agricultura, recursos naturales, finanzas. Fue aprobada una votación de 92 a 56 y pues los partidarios de este proyecto argumentan, ¿verdad?, que es necesario para combatir lo que ellos llaman un creciente mosaico de regulaciones que dificultan el funcionamiento de los propietarios de los negocios y dañan la economía del Estado. Esta es la narrativa que está detrás de esa ley malvada, ¿verdad?, como la han catalogado algunos ministros religiosos acá. El crecimiento de Texas es abrumador, ¿verdad?, en áreas urbanas, pero esto también, situación provocó que se formara una coalición de 17 organizaciones en Houston
incluyendo Crescent, para educar, protestar, ¿verdad? Y luchar contra esa ley. La ley entraría en vigencia el día 1 de septiembre, que es mañana, ¿verdad? Pero ha habido una situación reciente. Ayer la jueza Maya Guerra Gamble del condado de Travis la bloqueó y la ha declarado inconstitucional. Estamos por ahora saboreando una pequeña victoria de la comunidad migrante y los trabajadores tejanos, ¿verdad? Que van a seguir luchando por sus derechos, su dignidad. Durante décadas ya se habían pasado ordenanzas de descansos en ciudades como Austin y Dallas en el 2010 y el 2015. Esto es lo que quedaría fuera bajo esta ley. Pero también, pues, la mala noticia es que siempre esperamos que van a apelar, ¿verdad? Y han apelado, entonces esto va a continuar. Lo que nosotros decimos es que vamos a continuar luchando con el objetivo de impedir que decir que los republicanos no logren su objetivo de impedir que gobiernos locales promulguen una amplia gama de políticas de tendencia progresista al impedir que las ciudades y condados aprueben ordenanzas locales. Entonces, estamos en esta lucha. Es una foto de una acción que hicimos frente a la ciudad de Houston, muy fuerte, y creo que esto ayudó bastante a elevar nuestra narrativa en defensa de los trabajadores migrantes. Y pues, ¿cómo afectaría esta ley si entrara en vigencia mañana, verdad? Obviamente, pues el impacto siempre va a ser fuerte en la comunidad migrante, sobre todo en afecciones en el área de la salud. Vamos a experimentar más síntomas al trabajar, ¿verdad? Los cansancios, los mareos, náuseas, vómitos, calambres. Va a ser más frecuente en la comunidad jornalera. El pérdida de la conciencia, ¿verdad? Por el calor. Ya estamos experimentando gente que está cayendo de árboles que requieren atención médica mayor. Y también los trabajadores tienen un temor a reportar los síntomas por miedo a que el empleador los despida. Entonces va a haber también esa parte negativa. Y la otra cosa que ya estamos experimentando es que está afectando la salud mental, ¿verdad? Los trabajadores andan más enojados, el humor no está ahí y el ambiente se vuelve hostil para trabajar con las personas y organizadores como nosotros que vamos a las esquinas. Hay unas tensiones que vienen producto de todo esto, ¿verdad? La otra cosa es en el trabajo. Y esto es lo que nos reportan los jornaleros que dicen que están teniendo más dificultades para conseguir trabajo. Hay disminución en el monto del ingreso, la paga no es la misma, ¿verdad? El jornalero tiene más miedo, buscan la sombra en vez de asolearse para mejorar la exposición a los contratistas y hay deterioro de las condiciones de los jornaleros en las esquinas, dificultad para pagar la renta y algunos pues que están durmiendo en parques porque no tienen ese apoyo. Entonces todo esto está afectando la vida laboral, ¿verdad? También hay otras situaciones asociadas a esto, ¿verdad? Que tiene que ver con el incremento de las adicciones. Estamos experimentando más consumo de alcohol, consumo de marihuana, producto digo, son asociados, ¿verdad? Y los cambios demográficos que se están dando en las esquinas, como por ejemplo, ya no estamos viendo tantos jornaleros adultos mayores, sino más jovencitos, que son los que quizás resisten más al calor y eso se ve, hay una diferencia demográfica. Y los lugares donde van a buscar empleo, ahora es quizás bueno, ¿verdad? Son más flexibles, con la presencia de jornaleros, los dejan estar por ahí, no se están poniendo tan hostiles. Los esfuerzos que estamos haciendo para combatir esta legislación. Bueno, esto nos da una gran oportunidad para ejercer lo que es la educación popular, la construcción del poder, ¿verdad? Educar a la gente, organizar a la gente, movilizar a la gente. Y ahí estamos fortaleciendo el trabajo organizativo. Eso es una oportunidad grande que nos trae este tema de esta ley nefasta, ¿verdad? Y todo lo que está pasando con el cambio climático es que nos está dando también el poder de organizar a nuestras comunidades a nivel local. Por ejemplo, estamos en esta movilización que se va a dar hacia la casa del señor Abbott y estamos invitando a todas las organizaciones que se sumen para esta acción
que vamos a realizar porque sabemos que esto no ha terminado, ¿verdad? Esto continúa y pues también estamos incrementando el trabajo educativo y haciendo intervenciones con aliados en el campo de la salud y la seguridad laboral, por ejemplo, llevando los kits de hidratación, botellas de agua, ¿verdad? Colectar data, es bien importante preguntarle a los jornaleros qué están haciendo para protegerse del calor, cómo les está afectando a su salud, cómo les está afectando en su trabajo. Es una buena oportunidad para colectar buena data y pues estamos ahí, ¿verdad? Los kits de hidratación, pues es fundamental llevarles algo a los jornaleros que puedan también les sirva y educarlos, no solo ir con palabras, sino también llevarle esto, y esto es un esfuerzo que hace la Universidad de Texas con su departamento de salud y la campaña Vales Más Tú, están llevando kits a las esquinas. En Texas hay 85 esquinas identificadas, de las cuales 43 están activas, 42 no están activas, y ahí tenemos una estadística de dónde están. Es un buen mapeo también para poder identificar a la comunidad y pues hay muchas cosas que están pasando con esto y sobre todo pues nuestro enfoque es la prevención, ¿verdad? Hay que mantenerse hidratados, terminar el trabajo más rápido. Esto nos dicen los mismos jornaleros, no toman tantos descansos porque quieren terminar el trabajo más rápido, llegar más temprano al lugar de trabajo. Algunos no están yendo a las esquinas o ir con menor frecuencia, estar menos tiempo en la esquina, retirarse a las 9 de la mañana, buscar áreas de sombra, y algunos están ya moviéndose al trabajo nocturno, trabajar de noche. Pues también dándoles este recurso que es fundamental, de tenerlo, este es el que puede, de la OSHA, ¿verdad? Que es el que mide. Hoy nos está diciendo que estamos a 98 grados y hay también un trabajo educativo, usar la tecnología. En esto es importante para poder fortalecer todos estos recursos que hay. Pues aquí me quedaría, les agradezco mucho la invitación y adelante, Melanie. Gracias a usted, Elmer. Me encantó también cómo nos habló un poco de los impactos del calor extremo en la salud. También nos habló un poco de los impactos, los efectos que tienen en las comunidades por lo general, ¿verdad? En la salud mental y esto me hace pensar también en cómo es que esto se maneja al mismo tiempo de que personas no tienen acceso a seguro médico, ¿verdad? Y cuando uno va al hospital, el bill le sale a unos cuantos miles de dólares, ¿verdad? Entonces es una realidad que muchas personas tienen que enfrentar, específicamente con falta de protecciones de salud, falta de acceso a vivienda. Entonces es un tema que realmente le agradezco que lo trajo a este espacio. No se olviden que si tienen preguntas mientras los panelistas están compartiendo sus experiencias y su trabajo, por favor, incluyanlo directamente en el chat. Pueden hacerlo por la cajita de Q&A, de preguntas y respuestas. Y ahora mismo le pasamos la palabra a los compañeros de WeCount. Ahorita nos va a hablar específicamente Pedro. Yo puedo presentar mi pantalla para que ustedes puedan continuar o empezar su presentación. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Ok. Muy bien. Un segundito. Muy bien. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, adelante, Pedro y Eric. Sí, buenas tardes. Yo voy a tomar la... No los escuchamos. Su micrófono se ve prendido, pero no se les escucha. ¿Me escucha ahora? Sí, Tam- sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí. Perfecto. Yo voy a tomar la primera parte de la presentación, No perdón. sé si soy solamente yo, pero yo no los puedo escuchar. ¿No me escuchan? Yo sí le escucho, no sé los demás que están en... Sí, yo también escucho, bajito, pero ¿Ustedes escucho. sí lo escuchan? Ok, muy bien entonces. Adelante. Perfecto. Voy a tomar la primera parte de la presentación, ¿verdad? Básicamente, cómo surge nuestra campaña.
y surge a comienzos del 2021, cerca del mes de mayo. Empezamos a hacer, ten cuidado con la presentación, que a veces sigue corriendo sola. Así que la puede tener en la primera parte. Déjeme intentar ahora. Una vez más, un segundito. Si no, yo sigo hablando en lo que está corriendo el video de la campaña, pero no se ve. Yo trabajo en el campo, en la agricultura. Y nos levantamos a las... Yo trabajo en el campo, en la agricultura. Y nos levantamos a las 4 a.m. todos los días. Antes de las 7 o a las 7 ya estoy en mi trabajo. Pero el transcurso de cómo va aumentando la calor, el cuerpo va resintiendo. Como uno anda agachado y todo eso pega el rayo del sol en la espalda. Aunque yo cargo siempre mi agua en mi carro para ayudar al riñón. Pero llegó el momento que ya no resistieron. A veces me meto debajo de la camioneta porque sombra sí no hay. ¿Está buscando a alguien? Sí, necesito pintar mi casa. ¿Pintar mi casa? Sí. ¿Cuánto paga Como por hora? 11, no sé. En una ocasión estaba yo en una escalera pintando y hacía un calor bastante intenso. Perdí el control y caí de la escalera de un segundo piso y eso me pasó a raíz de la intensidad del calor. Mire, en el campo, todas las verduras, ¿quién lo hace eso? ¿Quién lo trabaja eso? Somos nosotros los inmigrantes, ¿verdad? Si no hay personas que trabajan, pues no hay comida para las demás personas. Y ahí no puedes buscar una sombra, ¿verdad? En las nurserías no lo dan protección a los trabajadores. Ahí sí uno tiene que ir preparado, ¿verdad? Con su camisa de manga larga, con su sombrero. La propuesta ahora es lograr una ley para dar una protección hacia los trabajadores del campo. Agua, sombra y descanso. Eso es lo que estamos pidiéndole. Si el gobierno lo aprueba esa ley, va a todos los emigrantes, a todos los trabajadores. Si no vamos a organizar, si no nos vamos a levantar a exigir, y entonces, ¿quién lo va a hacer? ¡Qué calor! Pedro, bien, hay veces quedamos sin agua y nosotros queremos el agua porque ahora hay mucho calor. Ok. Bueno, gracias. Rapidito, que- yo creo que estoy teniendo problemas de audio, entonces no sé si yo le puedo pasar ahorita el enlace a mi compañera Yancy para que ella muestre su pantalla. Yo voy a arreglar estos problemitas de audio que tengo, pero un segundito. Gracias por su paciencia de antemano. Por lo menos acá lo escuchamos bien. Y ya que el video quiso comenzar antes que yo, bueno, me deja saber.
Muy bien, y ahorita mismo mi compañera va a presentar la pantalla para que puedan ver la presentación de WeCount. Sí, no sé por qué yo no puedo escucharles a ustedes. Voy a ver ahorita cómo arreglo esta situación en mi computadora rapidito. Ok, si quieren pueden seguir ahorita los compañeros de WeCount mientras arreglamos estos problemitas que estamos teniendo, pero adelante sí pueden. Perfecto, yo espero que nos escuchen bien. Ya vieron el video, ¿verdad? Este fue parte de un video que se hizo en el 2021 como parte de educación sobre lo que es nuestra campaña Qué Calor y educación también a los trabajadores. Nuestra campaña comienza, como estaba diciendo, mayo 2021, 11 trabajadores se reunieron y empezamos en una sesión de escucha cuáles eran parte de los problemas, y uno de los problemas que mencionaron era el estrés por calor, ¿no? Así que los mismos trabajadores decidieron ir trayendo otros trabajadores, educar a más trabajadores e ir creciendo una base. Teníamos una situación también que todavía estábamos con el COVID, ¿no? En plena pandemia, tratando de hacer contacto con la gente y traerlos a reuniones de alguna manera protegida para poder continuar haciendo estas reuniones y decidir cuál era el camino a seguir. Y uno de los caminos a seguir fue hacer una asamblea, ¿no? Y entonces parte de nuestra estrategia, como estaba hablando antes, era aumentar la base y que los mismos trabajadores, haciéndolo uno a uno, identificar posibles líderes o líderes que siguieran, ¿verdad? Entre ellos mismos, creciendo esa base. Es la manera que nosotros utilizamos como organizativa, ¿no? Primero el uno a uno y luego ir identificando quiénes son los líderes y quiénes son los que van a continuar el camino, ¿no? Como aquí al lado Pedro, que es uno de ellos. Identificar aliados, porque cuando comenzamos la campaña no teníamos aliados y había que concretar esos compromisos. Ya luego más adelante, 2022, 2023, pues al crecer la campaña también tenemos otros aliados. Utilizamos también el enfoque de educación popular, que allá nuestro compañero Elmer conoce muy bien y la aplica muy bien, entendiendo que es mucho más fácil para llegar a la mayoría de nuestros miembros, que un 80% de nuestra membresía son trabajadores al aire libre. Son trabajadores de construcción, trabajadores agrícolas, en nursery, landscaping, etc. Así que teníamos que buscar cómo conseguir liderazgo dentro de esas regiones y movilizar. Movilizar a marcha, movilizar a las actividades que estuviera la alcaldesa, a las reuniones de los comisionados en el condado, para lograr introducir una ley que tuviera una protección para todos los trabajadores al aire libre. Que como hablamos y ven en el video, en el condado de Miami son más de 300,000, 345,000 trabajadores al aire libre. De esos 100,000 posiblemente son trabajadores agrícolas. Así que otros retos que tuvimos, podemos seguir con la otra, yo creo que con el otro slide. Otros retos que tuvimos básicamente fue más allá de eso, tenemos una organización pequeña con pocos recursos económicos. Estamos compitiendo o estamos, ¿verdad?, atacando una industria billonaria, que es la industria de la construcción y la industria de los landscaping, nercería, etcétera,
La industria de los landscaping, nursería en Florida son 35 billones de dólares. Nada más, y la industria de la construcción son muchos más. Así que un reto era cómo conseguimos los suficientes recursos económicos para combatir ese poder de esas industrias, ¿no? Y cómo también con las políticas acá, muy parecidas a las políticas que tiene Elmer allá en Texas. Son dos estados republicanos, anti-inmigrantes, anti-trabajadores. ¿Y cómo podemos combatir eso de una manera, ¿verdad? Que sea efectivo? Pero no quiero hablar más, quiero dejarle entonces a Pedro que pueda continuar. Sí, bien, yo soy uno de los líderes de esta campaña que calor, ¿verdad? El año 2021 hemos comenzado esta campaña con 7 integrantes. Ya conforme el tiempo en el 21, pues nosotros hemos ido reclutando más compañeros para que podamos unirnos más con ellos. Ahora en el año 2022, conforme nuestro esfuerzo, nosotros hemos participado y llegamos en una cantidad de 40, 50 aproximadamente, ya hay más participantes, porque esta campaña de que calor es uno de los más principal en la vida de los trabajadores, porque diario nos golpea el calor. Esto pues, ese es el esfuerzo de todos los líderes que han liderado esta campaña de que calor. Siempre estamos en la lucha para que nosotros, la meta en lo que nosotros tenemos que ganar esta ley para que los trabajadores tengan un cambio en su vida. Ahora en el 2022, el 2021 no tenemos aliado. No tenemos aliado porque apenas estamos comenzando esta campaña. En el 2022 ya casi más o menos nosotros ya hemos conociendo más aliados. Eso estamos ya contamos con aliados de más organizaciones. Por ejemplo, en el 2022 ya tenemos aliado con lo que la alcaldesa de Homestead, Daniela. Sucesivamente nosotros estamos creciendo, tenemos una base ya más una cantidad. El 1 de mayo fuimos en una manifestación en Miami, donde hubo una participación 220 personas, de 220 trabajadores, más que todo. Eso pues estamos aumentando más la potencia de nuestros líderes, nuestros participantes, para que esta campaña sea muy importante para la vida de los trabajadores como yo. Hemos tenido bastantes golpes, problemas en el trabajo, como musculares, dolor musculares, náusea, vómitos. Siempre hemos tenido ese problema, pero ¿quién va a estar de nosotros? ¿Quién va a hablar de la vida de los trabajadores? ¿Verdad? Entonces, de esa manera nosotros comenzamos esa campaña para que tengan los trabajadores una protección. En el 1 de mayo, donde hicimos esa manifestación, y también tuvimos una oportunidad donde nosotros encontramos con el secretario de Labor, el Marty Wash. Es uno de los secretarios de Labor que se interesó de la campaña que caló, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos darle el detalle que nosotros necesitamos las protecciones, por ejemplo, agua, sombra y descanso, porque eso es muy importante en la vida de los trabajadores. Y también en el marzo de 2023, este año, tuvimos la oportunidad de reunirnos con OSHA, donde OSHA firmó un contrato. Dale a la próxima. Con la... Dale a la próxima. Sí. Sí, sí. Donde nosotros tuvimos la oportunidad de ver de la compañía de OSHA, donde ellos firmaron un contrato con la de WICAM, con nosotros, porque es muy interesante que esto, que nos tenemos aliados, y si ustedes se ven por otro lado, tenemos la oportunidad de irnos, fuimos a visitar algunas nosterías con la compañía de OSHA. Entonces yo creo que esto es algo que nosotros hemos venido trabajando con la campaña de Que Calor.
Siguiente. Siguiente, por favor. Si se ven en el lado derecha o izquierda, donde está, esa es la oportunidad nosotros donde fuimos a visitar la nursería con la compañía de OSHA, porque a veces en la nursería pues casi no cumplen con la ley de OSHA. Por esa misma manera nosotros estamos luchando para ganar esa protección. Estamos luchando por los derechos de los trabajadores, como yo, ¿verdad? Y como un líder, a vida represento todos los trabajadores que trabajan, ya sea en construcción, en nursería, en industria, en todo tipo de trabajadores que trabajan. Siempre hemos venido ya trabajando, donde nosotros ponemos más esfuerzo, reclutando más trabajadores. De esa manera, hoy en esta fecha, tenemos un porcentaje muy alto. Comparando con el 2011, de 2011, casi ahí comenzamos un grupito de miembros, ahí donde nosotros tomamos la decisión de iniciar esta campaña de Qué Calor, donde queremos exigir agua, sombra y descanso. Esos son los tres principales que nosotros queremos que ojalá que esa meta que sea que nos ganamos para que haya una ley a los trabajadores. Siguiente. Siguiente. Y también hemos tenido tenemos una manifestación con los de los aliados, donde estuvimos ya dando a conocer lo que es la campaña Qué Calor. Esto pues siempre nosotros como parte de esta organización pues hemos hecho manifestaciones conjuntamente con la base. Siguiente. Sí, aparte de las lecciones aprendidas, ¿verdad? En esta campaña, como ustedes conocen, las campañas pueden durar muchos años. Es que se organiza con la comunidad y en la comunidad. Que la importancia también de establecer las alianzas, como hemos hablado antes, ¿no? Y de tener compromiso y de crear un esfuerzo donde la base vaya creciendo y que sea la misma base la que vaya dirigiendo su campaña. Crear líderes, o no crear líderes, sino encontrar los líderes, darle los espacios para que ellos se desarrollen y a la misma vez desarrollen a otros y se empoderen de su lucha. Gracias, que sé que se nos acabó el tiempo. Tenemos una acción el próximo 11 de septiembre, donde esperamos que se haga el segundo voto para que en el condado de Miami sea aprobada una ley que dé protecciones a todos los trabajadores al aire libre. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes y disculpen, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. Ok, perfecto. Justamente me tocó problemas de audio que se cortó mis speakers, creo que durante la reunión, por eso no les escuchaba, pero les agradezco mucho por darnos un poco de las actualizaciones, de las lecciones, los aprendizajes que ustedes han construido después de tantos años de llevar a cabo esta campaña de Qué Calor. Se les agradece mucho también por tener una campaña que es workers-centered, ¿verdad? Que realmente toma en cuenta las necesidades, las experiencias vividas de trabajadores al aire libre. Entonces, gracias por ese contexto y como nos dijeron que hay una acción en septiembre, el 11 de septiembre, sabemos que si se están conectando desde Florida, que pueden seguir a las cuentas de WeCount para saber más sobre esta acción y unirse presencialmente en ese espacio. Ahora tenemos unos 10 minutos donde podemos responder algunas preguntas que nos están entrando en el chat con respecto a este espacio, a esta conversación, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que vemos aquí es hacia Rosana. Rosana, aquí le pregunta mi compañera Jimena, ¿qué papel cree que deberían tener las políticas o pólizas en la protección de las personas de los impactos del cambio climático?
Bueno, nosotros consideramos que es importantísimo trabajar sobre políticas o pólizas, ¿verdad? Que protejan a los y las trabajadoras que están, bueno, siendo impactadas por las olas de calor, ¿verdad? Tendrían que tomarse también con tanta prioridad y trabajarse dentro de las políticas públicas. Pero también, más que nada, cuando pensamos en crear esas pólizas, es crear educación, concientización, tanto de las y los trabajadores, pero también de los empleadores, porque a veces pensamos en algún sector, pero hay otros que necesitan también que se los esté educando y concientizando, y quizás, ¿por qué no trabajar unidos? Algo que también nosotros hemos visto con respecto a las trabajadoras del hogar, que cuando se hacen leyes que protegen, después no se implementan. Entonces creo que debemos de trabajar sobre la implementación, presionar a los candidatos, presionar a los congresistas, presionar a los representantes que debemos de tener leyes que protejan a los y las trabajadoras. Pero básicamente creo que se tiene que trabajar en la concientización y en la educación de las protecciones. Gracias a quien haya preguntado. Totalmente. Gracias por su respuesta. Y sí, exactamente, se trata de también tener la involucración de las comunidades impactadas en cualquier tipo de planificación o preparación que se hace, sistemas de preparación ante los desastres también. Vemos aquí que una segunda pregunta nos es más a los panelistas por general. Aquí dice, ¿cómo podemos responsabilizar a nuestros representantes para proteger a las personas trabajadoras? Esta pregunta la puede quizás responder o Elmer o los compañeros de WeCount, ya que Rosana respondió la última. Bueno, yo puedo comentar algo. Yo pienso que como ha sucedido aquí en el caso de Texas, ¿verdad? Usted sabe, esa ley pasó y las organizaciones básicamente no se movilizaron hasta que ya la ley estaba aprobada. Sí hubo algunas acciones, ¿verdad? Pero no fueron lo suficientemente fuertes. Entonces reaccionamos cuando ya la ley estaba aprobada y debería entrar en vigencia el día de mañana, ¿verdad? Afortunadamente, pues se le ha puesto esta moratoria. Pero yo creo que el trabajo de denuncia es fundamental. O sea, nosotros fuimos frente a la alcaldía, trajimos aliados de todos los sectores que estuvieron con nosotros, tanto aliados políticos como religiosos, gente de la comunidad, sindicatos, lo más posible, un espectro amplio. Y todos teníamos la misma voz, la misma narrativa. Y fue una acción que yo creo que esta acción trajo mucho a la luz, ¿verdad? Porque la gente ni sabía que estaba esta ley que iba y cómo iba a afectar. Entonces creo que es deber de cada organizaciones, líderes, lideresas, de estar al frente de esto constantemente y no parar y ejercer nuestra voz, hacer sentir nuestra voz. Eso es importante. Gracias, Elmir, por esa perspectiva. No sé si los compañeros de WeCount quieren agregar algo más de a lo que mencionó Elmer. Él me lo dijo casi todo, ¿verdad? Pero sí, hay mucha similitud entre Texas y Florida. No es casualidad que sean dos estados republicanos, ¿no? Y nos ha pasado también con la SB 1718 y con otras leyes que cuando se vino a reaccionar, las leyes ya estaban aprobadas. Ahora, el trabajo de base, de seguir creando una base, educando también a todos los trabajadores para que no nos vuelva a pasar otras cosas así y podamos reaccionar con más rapidez. Sí, es interesante que que todos en esta llamada hemos hablado sobre la importancia de la educación, ¿verdad? Es como la parte fundación de cómo nos organizamos ante estos temas de calor extremo, otros patrones climáticos.
Vamos con la tercera pregunta, que es dirigida hacia WeCounts, que les preguntan cómo han impactado su campaña, las leyes antimigrantes que aprobó DeSantis. Aquí batallando con Pedro para que hablara él. Bueno, obviamente ha afectado mucho, en términos de que la gente aún tiene temor, y si vamos a hacer movilizaciones, hay que hacer más empuje, ¿no? Porque la gente sigue con temor de que si salgo a la calle me van a arrestar. Pero no solamente esa ley antiinmigrante, sino aquí también hay una ley que entra en vigencia el 1 de octubre, que también limita, como dijo Elmer, las ciudades y los condados a tener leyes que sean, ¿verdad? Ellos dicen restrictivas, ¿no? O que leyes que protejan a los trabajadores. Esta ley comienza el 1 de octubre. Y que parte del problema que vamos a tener, ya lo tiene Elmer allá. ¿Cómo vamos a crear una campaña y responder? Eso es lo que estamos ya trabajando para poder responder a tiempo. Sí, estos son desafíos que estamos viendo en Texas, que se están también experimentando en otros estados, no solamente del sur, ¿verdad? Pero vamos en este clima político extremista, es posible que estos efectos se sigan viviendo en otras partes del país, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos utilizar estos espacios de aprendizaje para intercambiar ideas, estrategias de cómo organizarnos ante estos problemas? Y la última pregunta que tenemos aquí, con solamente 2 minutos que nos quedan, es: buenas tardes, pregunta para todos. ¿Qué oportunidades tendrían los jornaleros o trabajadores migrantes con la expansión de energía limpia a nivel federal? ¿Hay alguna de estas iniciativas en sus estados? Me encanta esa pregunta. No sé si quizás Rosana quiera empezar o Elmer. Bueno, nosotros aquí en Florida, o al menos en Miami, se está conversando acerca de eso, de la energía limpia. No quiero decir si hay algo ya establecido, pero por lo menos nosotras desde Women Working Together estamos, bueno, como mencionaba, educando a las trabajadoras sobre lo que es la energía limpia y cómo puede impactar o no en la vida de las personas. Sería interesante que se pudiesen sí aplicar como leyes, ¿verdad?, para tener estas energías. Pero también es importante conocer qué son y cuáles son los riesgos, los pros y los contras de la energía limpia, que a veces el título suena muy hermoso, pero también tiene impactos negativos. Pero nosotras desde Women Working Together estamos enfocadas en mucho el trabajo de no solo el cambio climático, sino de las transformaciones que pueden haber con las energías y los impactos que podemos tener. Eso es lo que podría responder, quizás puedan los compañeros soportar en algo más. Gracias. Gracias, Rosana. Bueno, ahorita estamos viendo que ya somos 4, ¿no? Y Rosana, creo que usted lo habló muy bien, ¿verdad? Nos dijo que es importante entender cuáles son los desafíos que vienen con la expansión de la energía limpia, asegurarnos que los trabajadores tengan derechos, que entiendan muy bien, que estén entrenados para manejar estos sistemas nuevos, ¿verdad? Entonces, son muchos desafíos que se nos vienen mientras estamos trabajando hacia esa transición energética. Pero se les agradece mucho a todos y a todas, todos por su tiempo en este espacio. De nuevo, el calor extremo es algo que realmente nos impacta a todos, pero de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, les aconsejamos que nos sigan en las redes, que sigan a WeCon, a Women Working Together, a CRES en Houston también, y que se mantengan al tanto de las acciones a nivel locales que existen para combatir el impacto de las olas de calor y también para movilizar a sus comunidades que, como sabemos, son afectadas también. Se les agradece mucho por su tiempo y por conectarse hoy día, y gracias a los panelistas de nuevo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, cuídense.